y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 23 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. No hay condiciones para que haya un diálogo en Venezuela, según lo reiteró la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, ante la Eurocámara que prepara la octava resolución sobre nuestro país. La diplomática reiteró que seguirá explorando la opción de un grupo de contacto para abordar la crisis en Venezuela. Lo cierto es que la Unión Europea no suavizará las sanciones. Así lo dijo esta funcionaria. En la Asamblea Nacional Venezolana, decidieron diferir la petición de la fracción 16 de julio, que consiste en declarar persona non grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. De esto conversaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En rueda de prensa desde Madrid, el preso político Lorenz Saleh, quien saben ustedes fue excarcelado y posteriormente desterrado, señaló a la ex vicefiscal Catherine Harrington de dirigir las torturas en la tumba del SEBIN y advirtió que la fiscal general en el exilio lo sabía. Lo comentaremos a las 5:30 con lujo de detalles. Además, pidió libertad para todos. Y compartimos la tarde de hoy. A propósito de las lluvias, 400 familias quedaron damnificadas en el estado Táchira. Además, fue intervenida la policía de Chacao. Y a propósito de esta visita que realiza Venezuela, Rodrigo Granda, saben ustedes, quien forma parte de las FARC, hay que decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que personal de seguridad de la Universidad Rómulo Gallegos sometió al periodista del Pitazo, acreditado para cubrir una actividad con esta persona, y lo obligaron a borrar las imágenes que había hecho en su celular, hablando de libertad de expresión en nuestro país. La buena noticia, la entrega del premio Reina Sofía al poeta venezolano Rafael Cadenas. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, abogó por la liberación de Venezuela en el marco de esta actividad. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Richard Blanco, diputado por Caracas, presidente de Alianza Bravo Pueblo, además presidente de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes, Alejandro. Un saludo a ti y a todos los amigos que escuchan, siempre a las órdenes. Pues mucho interés de conocer las razones que esgrimió la Junta Directiva para diferir el debate sobre la petición que han elaborado ustedes para declarar persona non grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En efecto, nosotros la semana pasada pensábamos que se podía establecer en el orden del día la discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, esta solicitud que hiciéramos nosotros
con un acuerdo que ya se había entregado a la Secretaría de la Asamblea Nacional y a la Junta Directiva. Lamentablemente nos informaron que no se podía colocar porque estábamos a destiempo. Sin embargo, hicimos una comunicación para que este martes se pudiera incorporar en la sesión el tema. A muy tempranas horas nos reunimos con el vicepresidente de la Asamblea, con el diputado Marquina, con el jefe de la fracción. Me comuniqué telefónicamente con el presidente y le recordé que en el día de hoy debíamos incorporar en el orden del día precisamente esta solicitud que hiciéramos. Dimos la rueda de prensa informándole al país que se iba a hacer esa solicitud. Me correspondió en nombre de la fracción solicitar la modificación del orden del día y el propio presidente informó que en el punto 2, que se trataba de un acuerdo sobre la Comunidad Europea, producto de reuniones que se van a sostener en el día de hoy, mañana y pasado en Madrid con la Comunidad Europea, que él solicitaba el diferimiento de ese punto y seguidamente dijo que se podía incorporar como materia de discusión la solicitud que nosotros hiciéramos también para el próximo martes de la declaración de persona non grata a Rodríguez Zapatero. Realmente esa no fue la solicitud que nosotros hicimos. Yo subí a la presidencia inmediatamente en plenaria y le dije al presidente que se recordara que eran dos puntos completamente distintos. Volvimos a ratificar nuestra solicitud por escrito. Por supuesto, el voto fue salvado por la fracción y estamos a la espera de que el próximo martes se entienda que ambos puntos son sumamente importantes y que podamos nosotros entonces darle respuesta al país sobre este desarrollo del debate que hemos solicitado, producto de una gran cantidad de elementos que nos indican a nosotros que esta persona precisamente recibe el rechazo, el repudio por parte de la población venezolana por sus acciones irregulares, por decirlo menos, que ha venido cometiendo a lo largo y ancho de estos últimos años, diríamos. Primero por lo que significó su presencia en unos diálogos frustrados, donde solicitábamos que se soltaran a los presos políticos, que se abriera el canal humanitario, y cada vez que venía ese señor, más presos políticos habían. Luego, con lo asombroso de las declaraciones, cuando la muerte del concejal Fernando Albán, que plantea el señor Zapatero que él confía en las decisiones de la Fiscalía General de la República y de la Policía Científica, en los resultados que den sobre estas circunstancias que a nuestro juicio tiene elementos verdaderamente desagradables y que ya lo hicimos saber ante la opinión pública. Y lo último, por si fuese poco, entre otros aspectos, lo que dijo el señor Ramírez, expresidente de PDVSA, que este señor está relacionado con algunos contratos en la faja petrolífera del Orinoco, con personas que vienen de España y que están haciendo negocios con el gobierno o con el régimen ilegal de Nicolás Maduro. Ahora, al momento de abrir este debate, si se llega a dar, diputado, ustedes también harán referencia a los señalamientos de Rafael Ramírez, que menciona no solo a José Luis Rodríguez Zapatero, también a dirigentes de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Va a ser un debate, y ese debate le conviene a cualquier persona que esté señalada. En el caso de Rodríguez Zapatero, porque hay otros elementos que no son solamente los que acabo de señalar. Es una lista verdaderamente amplia, verdaderamente larga. Y por supuesto que me imagino que todos los diputados, todos sin excepción, que hacemos vida en la Asamblea Nacional, los que fuimos electos el pasado 6 de diciembre del año 2015 de la oposición venezolana, estarían dispuestos a desarrollar una investigación dentro del seno de la plenaria que conlleve precisamente a esclarecer lo que se tenga que esclarecer y bueno, que cada quien asuma la responsabilidad que tenga que asumir.
Ahora, entendemos que hay dirigentes políticos o incluso organizaciones que no están ganadas a dar el debate. Ayer contamos con un diputado de Acción Democrática y yo le preguntaría cuántos votos son necesarios para aprobar, este proyecto de resolución o iniciativa que ustedes iban a presentar el día de hoy. Bueno, la mitad más uno. Y de todas maneras nosotros hemos hablado con muchos dirigentes políticos de todas las tornas políticas que hacen día en la Asamblea Nacional, y yo creo que nosotros realmente tenemos los votos necesarios para aprobar ese acuerdo, de manera tal de que no sé con quién hablaría usted, pero en todo caso... Con el diputado Oscar Ronderos. Bueno, no lo sé, el diputado Oscar Rondero de Nueva Esparta, exacto, pero no sé si él estará incorporado, porque aparte de eso él es suplente, no sé si estará incorporado en ese momento. En la sesión, y hemos hablado con otros parlamentarios de diferentes organizaciones políticas, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de la Causa R, los que representan la fracción 16 de julio, etcétera, y por supuesto, creo que esta semana, María Alejandra, ya de aquí al martes, desgraciadamente hoy no se pudo discutir, tendremos opciones importantes para seguir hablando con los parlamentarios. Creo que nadie se debería negar, absolutamente nadie, a declarar persona no grata al señor Zapatero con todo este desastre y estas frustraciones que le ha dejado al pueblo de Venezuela. Ahora, diputado, justo a propósito de este tema de relanzamiento de un diálogo con el gobierno, hoy la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteraba la posición del bloque. Y es que, en su opinión, no hay condiciones en este momento para un diálogo en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber si en el seno de la Asamblea Nacional hay dirigentes ganados, a sacar adelante esta iniciativa que, por cierto, lidera, entre otros, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, nosotros hemos sido muy claros desde el primer diálogo aquel de República Dominicana, y siempre se nos criticó y siempre se nos dijo a nosotros que no teníamos la razón, y desde Soy Venezuela, con María Corina Machado, con Antonio Ledesma, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, hemos venido planteando, y algunas otras personalidades, que estos diálogos se convirtieron solamente en un monólogo. Aquí hay más presos políticos, aquí no se ha abierto el canal humanitario, aquí los hospitales están, desgraciadamente, la gente se está muriendo de lengua, no por la enfermedad, sino porque no hay implementos médicos quirúrgicos, no, el sistema farmacéutico está en el suelo. Es decir, tenemos un país destrozado, aunado con la situación irregular que se nos presenta luego de haberse abierto el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia, autorizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, de manera tal de qué diálogo podemos estar nosotros de acuerdo, y de qué elecciones, por ejemplo, municipales podemos estar de acuerdo, cuando nosotros recibimos un mandato el pasado 16 de julio del año antes pasado, donde la gente nos solicitó a nosotros precisamente en una gran gesta patriótica que se hizo luego del llamado al plebiscito con 3 grandes preguntas. Más de 7.600.000 personas respondieron negativamente y nos dijeron cuál era el norte a seguir, y ese es el que nosotros estamos impulsando desde la Asamblea Nacional, de manera tal de que aquí diálogo, a otro con ese cuento. Ya nosotros pasamos esa etapa y lo que estamos buscando es precisamente la salida rotunda del régimen que le ha hecho muchísimo daño a Venezuela. Ahora, diputado, tengo que preguntarle porque un alto dirigente de su organización, el exalcalde Ledesma, recientemente emitió un comunicado expresando su opinión, su reacción, en realidad, en torno a esta investigación que salpica a su yerno, a su círculo más cercano, por lavado de dinero en España. Yo quisiera su comentario, qué impacto ha tenido esta investigación, la detención del yerno del alcalde Ledesma para su organización, para Alianza Bravo Pueblo. Lo escuchamos. Bueno, mire, nosotros conocemos muy bien quién es Antonio Ledesma dentro de nuestra organización política y en Venezuela. Conocemos la forma en que se moviliza Antonio por el mundo, donde vive, que tenemos muchos años haciendo actividades políticas en conjunto. Él mismo le correspondió, como debe ser, responderle a Venezuela y al mundo
sobre esta situación que se está presentando y ha sido muy claro, donde establece que, bueno, está dejando que las autoridades españolas decidan la suerte, por supuesto, de esta persona, que nadie tiene la culpa, haya podido tener enlaces matrimoniales con una de sus hijas. Y en base a eso se ha comunicado a través de diferentes medios para indicar su preocupación y decir que no va a abandonar la lucha por este tipo de circunstancias y que está esperando simple y llanamente que se decida la suerte de este ciudadano, que esperemos, por supuesto, no esté involucrado en lo que se le está acusando. Ahora, nosotros, por supuesto, recuerde usted que los delitos penales son individuales, en un caso muy determinado que se pueda concluir que esta persona pueda estar involucrada. No somos quienes para investigar eso ni para tomar ningún tipo de decisiones. Lo que sí le podemos decir y ratificar a Venezuela y al mundo, que nosotros tenemos a una persona que conocemos su accionar político, que no puede ser empañado por estas situaciones que se presentan en la vida de cualquier persona. Nadie está exento a que pueda ocurrir una circunstancia de este tipo, absolutamente nadie. Y repito, en Alianza Bravo Pueblo le hemos dado un respaldo y le seguiremos dando un respaldo a Antonio Ledesma para que continúe la diáspora en el trabajo que está realizando a lo largo y ancho del mundo, para decir a voz alta, ningún tipo de prejuicio, que en Venezuela se están violentando los derechos humanos, que en Venezuela tenemos una situación política y social de la más grave que pueda vivir el país alguno, y en ese sentido le ratifico nuevamente que en nombre de nuestra organización le damos un apoyo rotundo a nuestro presidente del partido, Antonio Ledesma, y se lo hemos hecho saber a través de diferentes medios, tanto escritos como verbales, luego de diferentes reuniones que hemos tenido con todos nuestros equipos de trabajo en los diferentes estados de Venezuela y en el comité político de la Dirección Nacional del Partido. Finalmente, diputado, el expresidente Andrés Pastrana hizo una serísima denuncia también, el alcalde Ledesma, en torno a una información, supuesta información, a propósito de, actividades en los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, acciones que estarían planeando contra la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. Yo le pediría una reacción de su parte acerca de este tema, si usted tiene información, tomando en cuenta que comparte con diputados de esa organización en la fracción 16 de julio, ¿qué puede comentarnos? No, bueno, en primer lugar que nosotros también ratificamos el compromiso que tenemos en Soy Venezuela de hacer una plataforma no electoral, y esa plataforma no electoral se ha convertido en una gran familia para el rescate de la democracia y de la libertad en Venezuela, de manera tal de que lo que le suceda a cualquier dirigente de nuestra organización nos está ocurriendo a nosotros. Y en el caso de María Corina Machado, que ha sido una valiente mujer, una dirigente político importante que está recorriendo el país en búsqueda de lo mismo, de la libertad y de la democracia en Venezuela, va a tener nuestro respaldo, y por supuesto nos preocupa todo este tipo de denuncias. Ya estaremos nosotros pronunciándonos a través de la fracción 16 de julio con relación a lo que tanto el presidente Pastrana como Antonio Ledesma han venido notificando en las últimas horas. Por supuesto, con el cuidado que tenemos de todas las visitas que estamos haciendo a lo largo y ancho de Venezuela. Hoy María Corina, por ejemplo, está en Cumaná y estamos atentos, estamos pendientes de las actividades que está realizando y de su seguridad, que para nosotros es fundamental, ya que representa, repito, una posición de liderazgo importante en Venezuela que no puede ser cuestionada por absolutamente nadie. Ella trabaja como lo estamos haciendo todos nosotros, ajustado a lo que establece la Constitución y las leyes de la República, inspirado en lo que se estableció el pasado 16 de julio. Así que bueno, nosotros de verdad, María Alejandra, lo único que hacemos es estar atentos y jugar a la democracia, jugar a la libertad, de manera tal de que tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, y esperemos que en las próximas horas nuestra fracción también haga algunas denuncias que nos están haciendo llegar con relación a la persecución,
al hostigamiento que le hacen a diferentes parlamentarios que conformamos la fracción del 6 de julio. Gracias, diputado Richard Blanco, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Está al frente de Alianza Bravo Pueblo en Venezuela. Es diputado por Caracas. Además, también está al frente de la fracción 16 de julio, ofreciendo detalles acerca de esta discusión, de esta propuesta que están, haciendo, que han solicitado a la Asamblea Nacional para declarar persona non grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Esta discusión aparentemente ha sido diferida, y también respondiendo a lo que ha ocurrido con el entorno más cercano del alcalde Ledesma y esta denuncia en torno a la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. A esta hora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, producto de las lluvias, al menos 450 familias quedaron danificadas en el estado Táchira, y ayer nos tocó narrar lo ocurrido en el área metropolitana de Caracas, en la capital, media ciudad. Quedó prácticamente incomunicada para conversar acerca de este tema, lo que está ocurriendo con los servicios básicos en general, con el mantenimiento de alcantarillas, lo que provocó lo ocurrido ayer en Caracas. Saludamos en línea telefónica a Juan Carlos Vidal, él es concejal del municipio Sucre, dirigente de Primero Justicia. Un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Pues mucho interés, concejal, de escuchar una primera valoración de su parte acerca de lo que pasó ayer. En el caso concreto del municipio Sucre, sabemos que hubo afectación. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero, a ver, tratar de ser muy sensatos en lo que ocurrió ayer. Si bien es cierto que hubo problemas con los drenajes, con las alcantarillas, creo que el problema principal lo vivimos con el río Guaire, ¿no?
En el municipio Sucre y en otras zonas de la Gran Caracas pudimos ver, en Bellomonte, por ejemplo, en las Mercedes, el alto nivel que alcanzó el río. Y esto tiene que ver, María Alejandra, con una denuncia que nosotros hemos hecho ya desde el año 2012, que es el problema del dragado del río. El dragado del río es una competencia que ha sido histórica y además por mandato legal del antiguo Ministerio del Ambiente, que hoy en día es lo que se llama el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, ¿no? Ahora bien, en el año 2004, es decir, hace 14 años, hubo un plan, quizás todos los escuchan lo recuerden, el proyecto de recuperación y saneamiento del río Guaire, por Jacqueline Farías, siendo ministra del Ambiente, y que fue un plan muy costoso, muy oneroso, que le costó a la República cerca de $600 millones. Ese plan tenía como objetivo... ¿Aló? Adelante, concejal, lo estoy escuchando con mucha atención. Gracias. Ese plan tenía como objetivo, entre otras cosas, no solo permitir que la gente se bañara en el río Guaire, como una vez dijo en un aló presidente Chávez a Daniel Ortega de Nicaragua, ¿no? El objetivo no era nada más que la gente se bañara en el río, sino permitir el dragado y la limpieza de la sedimentación suficiente para que este tipo de desbordamientos, como se produjeron ayer, no ocurrieran. Sin embargo, a pesar de la destinación de $600 millones, a pesar de que la Contraloría General de la República dijo en su informe en el año 2007 que el plan de recuperación del río Guaire tenía serias observaciones en cuanto al manejo de los recursos, a pesar de ello no hay responsables. Y entonces ayer cae una lluvia extraordinaria en la ciudad de Caracas. Hay que reconocer que no fue poca cosa la cantidad, los metros cúbicos de agua que se precipitaron ayer, a pesar de reconocer que efectivamente llovió de manera extraordinaria en la ciudad, no ha debido causar el daño que se causó. Por esa referencia, a le tocó cubrir desde el programa los daños que se fueron generando en diversas zonas de la ciudad, y la gente por las redes sociales vio fundamentalmente la autopista. Pero permíteme decirte, en el municipio Sucre, por ejemplo, barrio adentro, donde no llegan las redes sociales o donde de repente no hay tanta presencia o posibilidad de información, los daños fueron terribles. Yo vengo a estar hace un par de horas en el barrio La Línea de Petare, que es una zona histórica donde dos y tres veces al año se desborda el río Guaire. Ahí hay cerca de 50 viviendas, inmuebles afectados entre viviendas y comercio. Pero estuve también, y quiero aprovechar los micrófonos independientes y democráticos de Radio Caracas Radio, de ACR, para denunciar la situación que estamos padeciendo en el parcelamiento de los bomberos. El parcelamiento de los bomberos es una zona limítrofe entre la organización El Llanito y el barrio La Niña de Petare. Es una pequeña, como su nombre lo indica, parcelamiento, una pequeña comunidad de 48 casas, pudiéramos llamarlo una urbanización popular de familias, pues clase media. Allí el río se desbordó, inundó las 48 viviendas, la gente perdió enseres, perdió camas, perdió línea blanca, y fecha hasta hace 2 horas que vengo llegando allá, 24 horas después de la tragedia, del desbordamiento, que ahí no ha ido el Ministerio de Salud. Esa gente está necesitando que los vacunen contra la hepatitis y contra le pongan el toxoide. Esa gente está necesitando colchonetas, esa gente está necesitando asistencia de cisternas, hidrojet, y es hora que no han ido ninguna autoridad, digamos, del Ejecutivo, ni Gobierno Nacional, ni regional, ni municipal, y algo parecido estaba sucediendo en el barrio La Línea, donde si bien es cierto que los daños no son tan graves, pero lo que hizo fue la Gobernación de Miranda mandar una cuadrilla de unos señores mayores con unas escobas a barrer, pero ya hace falta que vaya el Estado como un todo, Ministerio de Salud, camiones cisternas, de bomberos, operativo, digamos, médico, hidrojet, maquinaria pesada. Eso no está ocurriendo. Entonces, me interesa mucho resaltarle a los escuchas de tu programa que todo esto tiene su origen en la no ejecución de las obras de recuperación del río Guaire que debieron ejecutarse entre el año 2004 y el año 2007, es decir, hace 11 años
que esas obras debieron estar culminadas, no se hicieron, es otro elefante rojo de la Constitución, de la Revolución, perdón, y hoy los caraqueños estamos pagando las consecuencias. Ahora, concejal, dos inquietudes. Número uno, esos 600 millones de dólares, ¿se sabe dónde están? Evidentemente es una pregunta retórica, pero a lo mejor ustedes desde el Consejo Municipal, incluso desde su organización, han logrado determinar qué pasó con ese dinero, que no es poca cosa, tomando en cuenta la grave crisis que atraviesa nuestro país. Y en segundo lugar, usted habrá escuchado la declaración de Tania Díaz del Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtiendo que culpa de lo que está pasando con los servicios públicos es de la oposición, de un supuesto sabotaje. Yo quisiera su reacción en torno a este tema. Bueno, por el tema del sabotaje que plantea la diputada Tania Díaz, no quisiera yo pronunciarme, pues eso se parece mucho a la justificación que dio el general Mota Domínguez, presidente de Corpoelec, con respecto al apagón del fin de semana, ¿no? Que si fue una rata, un roedor. Primero entonces fue una iguana, después un roedor, después fue un lagartijo, ahora es pues un saboteo de la oposición. Aquí la verdad, María Alejandra, es que nosotros estamos pagando las consecuencias de 20 años de falta de mantenimiento, de 20 años de falta de inversión, de 20 años de desvío de recursos. Y con respecto a la pregunta de qué se hicieron los 600 millones de dólares, para nosotros, bueno, es difícil saberlo, porque al fin y al cabo los organismos que constitucionalmente se encargan de estos temas, como la Contraloría General de la República, como la propia Fiscalía del Ministerio Público, bien sabemos en manos de quién están, y no hay transparencia, no hay claridad que permita que el ciudadano llegue a la verdad. Nosotros lo que sí nos hacemos eco es de un informe emanado de la propia Contraloría General de la República, fechado en el año 2006, que alertaba de las serias irregularidades en el manejo de esos recursos. Pero ¿dónde están exactamente? Habría que preguntárselo a la exministro Jacqueline Farías, ¿no? Ahora, tengo que preguntarle, concejal, a propósito del caso de Fernando Albán. Usted sí ha declarado al respecto. Hoy, desde España, Loren Salé, expreso político, que fue desterrado incluso al margen de lo que establece nuestra Constitución, ofrecía detalles en rueda de prensa desde la Asociación de Prensa de Madrid sobre su cautiverio, la situación de la tumba, incluso ese edificio donde muere Fernando Albán, y él decía que no es la primera vez que un preso político muere bajo la custodia del Estado. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y esta amenaza del fiscal designado por la Constituyente de, bueno, iniciar acciones contra aquellos que pidan una investigación frente a las versiones encontradas que se dijeron inicialmente. ¿Qué puede comentarnos? Lo primero, que tiene razón Loren Salé cuando habla de que Fernando lamentablemente no fue el primero. Nosotros tenemos incluso otro concejal también de Primero Justicia, Carlos Andrés García, que falleció presuntamente de un accidente cerebrovascular, de un ACV presuntamente, estando bajo custodia del SEBIN en la ciudad en el Alto Apure, Guadualito, Estado Apure. De manera que el caso de Fernando sería incluso no solo el único caso político, sino que además sería ya el segundo concejal de Primero Justicia. Con respecto a Fernando, ratificarte o repetir un poco lo que he dicho en otros medios. Yo no solo era compañero de organización política, de colega de Fernando, por ser el concejal de Libertador y yo de Petare, sino que además éramos amigos. Trabajamos mucho en el tema de la formación de concejales en todo el país, enseñándole la elaboración de ordenanzas, a cómo se hace control fiscal, a cómo se hace supervisión de gestión. En base a eso puedo decirte, Fernando, no solo que fue un gran concejal, sino que era un hombre íntegro y era un hombre bueno. Yo he preferido, porque además soy abogado, y sabemos que los abogados debemos ser muy cuidadosos cuando uno hace afirmaciones sin tener las pruebas. Yo he tratado de ser cuidadoso en no referirme a lo que pudo haber sido la causa de muerte de Fernando Albán, pero sí me toca reclamar que sea cual haya sido la causa de muerte, se violó el artículo 43 de la Constitución, que consagra que todo ciudadano bajo custodia del Estado se le debe garantizar su integridad física y su vida. Y en el caso de Fernando es obvio que eso no ocurrió. Bien.
Concejal, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Juan Carlos Vidal es concejal del municipio Sucre, dirigente de Primero Justicia, ofreciendo detalles, además haciendo esta denuncia a propósito de lo ocurrido ayer en Caracas, el área metropolitana. Buena parte quedó incomunicada producto de las lluvias, no solo efectivamente por la falta de mantenimiento en desagües y alcantarillas, también por lo ocurrido en el río Guaire y, bueno, expresando opinión, su reacción sobre el caso de Fernando Albán. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir.
El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, partiendo de esta rueda de prensa que ofrecía hoy desde Madrid el preso político Loren Saleh, quien, recuerdan ustedes, fue excarcelado, pero además desterrado, incluso al margen de lo que establece nuestra Constitución. Él ofreció todo lujo de detalles en torno a su cautiverio y hizo algunas revelaciones. En principio, él señaló a la ex vicefiscal Catherine Harrington de dirigir las torturas en la tumba, en el SEBIN, y también habló del conocimiento que sobre ello tuvo la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz. Esto vamos a conversar con nuestro invitado. Habló del momento en el que pudo ver en persona al diputado Juan Requesens, saben ustedes, cuando fue detenido, y corroboró o informó, mejor dicho, que ha recibido asilo político en España. Para conversar acerca de los derechos humanos y estas revelaciones o estas denuncias que ha hecho Loren Saleh, saludamos en línea telefónica a Héctor Faúndez. Él es profesor, abogado, experto en derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamar. Un saludo para usted y su audiencia. Pues mucho interés de escuchar su opinión acerca de lo que se ha dicho hoy en esta rueda de prensa. Además, quien la ofrece, insistimos, un preso político que fue recientemente excarcelado y desterrado de nuestro país. Yo iniciaría a partir de estos señalamientos si pueden ser utilizados como prueba, tomando en cuenta que hay expediente abierto por delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, mire, desde luego yo creo que nada de lo que haya dicho Loren Gómez, creo que el apellido de Gómez, Saleh, profesor. Gómez, entiendo que es su primer apellido. Gómez Saleh, sí, perfecto. Sí, en el caso de Loren Gómez, yo creo que no hay absolutamente nada que los venezolanos no sepamos. Otra cosa es que nada de esto se pueda decir, nada de esto se pueda difundir, se pueda divulgar o se pueda comentar en el país, porque inmediatamente quien lo haga va a ser denunciado por algún delito imaginario. Entonces, en el caso de este muchacho, yo creo que lo importante es la circunstancia de que él estuvo más de 4 años detenido, privado de su libertad, sin que se le haya sometido a juicio, sin que se le haya condenado por ningún delito. Lo cual ya constituye una anomalía, puesto que en nuestro país la prisión preventiva es la excepción y no la regla. De tal manera que si él hubiera cometido algún delito tendría que haber sido juzgado en libertad. Eso no ocurre con los presos políticos. Pero el segundo elemento que creo que es importante de subrayar es la circunstancia de que aquí no se trata de que esta persona haya sido culpable o inocente. Entonces ese no es el punto, puesto que se trata de la persecución política de quienes ciertamente no han cometido ningún delito. Hannah Arendt, en su libro sobre los orígenes del totalitarismo, comentaba precisamente esta circunstancia en cuanto a que es más grave bajo un régimen totalitario el no ser acusado de ningún delito, puesto que no hay forma de defenderse, puesto que esa es la negación absoluta de los derechos humanos, que
ser acusado de algún delito concreto, puesto que en esa circunstancia la persona tendría mecanismos para defenderse, para probar su inocencia y podría ser presentado ante un tribunal independiente e imparcial. Nada de eso ocurre en este momento en Venezuela. Ahora, profesor, si me permite, vamos a reponer un extracto de esta rueda de prensa cuando él hace estos serios señalamientos contra una exfuncionaria que acaba de dejar su cargo o la acaban de retirar y otra que está en el exilio y bueno, la responsabilidad que podrían tener si finalmente se abre averiguación, no solo en la Corte Penal, en cualquier otra instancia sobre delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Bueno, ya existe. Hace algunos meses la fiscal de la Corte Penal Internacional ya anunció que había abierto una investigación preliminar sobre la situación de Venezuela para los efectos de determinar si hay crímenes de competencia de la Corte o no. Entonces, posterior a eso, ha habido un grupo de 6 países que han denunciado ante la Corte Penal Internacional también la comisión de crímenes de lesa humanidad. A eso, algunos han sostenido que se habría sumado, no ha dado su apoyo, el caso de Francia. De manera que es una denuncia suficientemente bien sustentada por el tipo de países que la están impulsando y apoyando. Pero adicionalmente a eso, además del tema de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, yo creo que es importante saber que la naturaleza de los delitos denunciados por Loren Gómez es básicamente el crimen de tortura o el delito de tortura, que tiene competencia universal, esto es que puede ser juzgado por los tribunales de cualquier estado. Esto es no solamente por tribunales internacionales, sino que también por tribunales nacionales, por los tribunales de cualquier país, los de Colombia, los de Francia, los de España, los de Panamá, cualquier país, los tribunales penales de cualquier país pueden juzgar ese tipo de delitos en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Y eso obviamente que no es algo que involucra al Estado como tal, sino que a personas de carne y hueso. A las personas que usted ha mencionado y a muchas otras, esto es a toda la cadena de mando que ha intervenido en esos actos criminales, tanto el que apretó el interruptor para conectar la corriente, tanto el que utilizó de alguna herramienta para torturar o para hacer sufrir, como el que dio la orden. Entonces, en toda esa cadena está sujeta a ser juzgada por tribunales nacionales de cualquier país en el marco de la Convención contra la Tortura. Profesor, vamos a escuchar un extracto de lo dicho hoy por Loren Saleh. Antes de llegar a mi celda había que pasar más de 5 puertas blindadas, pero tú igual escuchas la primera desde el estacionamiento. O tú escuchabas esa llave y empezaban a abrirse los candados. Sentías el pánico que te podía hacer pipí. Y una de las personas que iba continuamente a dirigir eso era Catherine Harrington. Y era, bueno, ¿tú quieres que esto se acabe? Bueno, tú sabes lo que hay que hacer. Declara esto. Sigue el guión. Di que le des maestro, di que Leopoldo aquello, di que Uribe tal cosa, di que fulano aquello. Ella personalmente. Y eso lo sabía Luis Ortega Díaz, el fiscal. Y a ella también le llegaron las denuncias de todo esto. Como mucho. ¿Por qué no actuó? No se pregunta. Como mucho. No fue el único que fue torturado por órdenes de Catherine Harrington. No fue el único, fuimos muchos. Desde el 2014 sufrimos por las cosas que ella hacía. Doctor Faúndez, ¿esta declaración puede ser utilizada como elemento de prueba o no? Sí, bueno, no la he escuchado bien, el sonido por el teléfono no salía bien, pero me imagino que se estaba refiriendo, me pareció entender que se refería a las condiciones de la detención. Los tribunales de derechos humanos, en cuanto a su pregunta concretamente, los tribunales de derechos humanos
han tenido que resolver esta cuestión, puesto que ha sido objetada como medio de prueba por parte de los estados. Los estados han sostenido que no se puede presentar prueba proveniente de las víctimas, puesto que son parte interesada. La respuesta de los tribunales de derechos humanos ha sido que en materia de derechos humanos es de fundamental importancia conocer la información que pueda aportar la víctima y que por lo tanto esa información se recibe y se evalúa junto con el resto del acervo probatorio. En el caso de tribunales penales, esto es, no tribunales de derechos humanos, tribunales penales, nacionales o internacionales, la aceptación de este tipo de medios probatorios tiene que ser ciertamente mucho más fácil de admitir y de aceptar, entre otras cosas porque el delito que está en discusión no es un delito de acción privada, es un delito que ofende a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, y por lo tanto es un delito de acción pública que por ofender a toda la sociedad. Entonces, hace necesario que se recojan todas las informaciones y todos los medios probatorios que estén disponibles. ¿Aló? Sí, doctor, ahora, lo que ocurre con esta declaración que acabamos de reponer es que Loren Gómez Salé señala a dos funcionarias como responsables de lo que le pasó a él. En lo personal, una de ellas, por cierto, alimentó el expediente que hoy está ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué impacto puede tener, insistimos, una declaración de esta naturaleza, tomando en cuenta, bueno, que esta funcionaria aportó elementos de juicio para el caso, pero hoy ha sido señalada por una de las víctimas de violaciones de derechos humanos de nuestro país? Sí, por supuesto que ese elemento probatorio tiene que ser tomado en consideración junto con el resto de elementos de prueba que estén disponibles, ¿no? Con las declaraciones de otros testigos, con documentos, con grabaciones, con videos, con declaraciones públicas que puedan haber hecho estas mismas personas u otras, en fin, y en la medida en que esta declaración sea coherente con el resto de esas otras pruebas, obviamente que tendrá todo el valor que se merece, ¿no? Y servirá para demostrar la existencia de un crimen, ya sea de competencia de la Corte Penal Internacional, si fuera el caso, ya sea de competencia de tribunales penales nacionales. Entre paréntesis, debo observar que la competencia de la Corte Penal Internacional no entra a funcionar sobre la base de un caso de tortura. La tortura no es un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. Lo que es de competencia de la Corte Penal Internacional son los crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad se comete cuando hay un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Ese ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil se puede cometer por muchas vías, por muchos caminos, entre otras cosas mediante el uso de la tortura. Pero ciertamente que un caso aislado de tortura no prueba que eso sea un ataque generalizado o sistemático. En consecuencia, eso tendrá que ir junto con una serie de otros casos de tortura, desapariciones forzadas, persecución en contra de la población civil, etcétera, etcétera. Gracias, para que sea de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero para que sea de competencia de un tribunal internacional, basta ese solo caso. Gracias, doctor Héctor Faúndez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de este tema y la rueda de prensa ofrecida hoy por Loren Gómez Salé desde Madrid, donde lo enviaron, desde Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, el cierre de información. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, asegura que